Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, Padre, tu presencia aquí, te lo agradecemos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bueno, aquí estamos una vez más reunidos para continuar con el avivamiento para Venezuela y las naciones. Lección 6, día número 1. ¡Wow! La santidad. Entonces vamos a proseguir, ¿verdad? La santidad del libro de En busca de Dios. Entonces, para dar inicio, vamos a hacer nuestra pequeña oración de introducción, en donde le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por permitirnos una vez más estar aquí presentes, Padre. Te pedimos humildemente por que seas tú enviando al Espíritu Santo a través de mí, Padre, para que pueda llegar a todas esas personas que van a ver este video, Padre. Ellos quieren saber más de ti, quieren buscarte, quieren conocerte, quieren encontrarte, Padre. Y te pedimos humildemente, Padre, que seas tú quien haga su acto de presencia entre nosotros, Padre, para poder honrarte y glorificarte. Padre, estaremos hablando de el tema la santidad, un tema muy especial porque tú eres santo. Padre, te pedimos humildemente que nos abras nuestro corazón y que nos des un corazón dispuesto, Padre, a cumplir con tus estatutos para ser santo. Padre, no somos dignos de tu santidad y es gracias al sacrificio de Jesús en su cruz que podemos entrar al lugar santísimo. Padre, te pedimos humildemente que nos ayudes a contener la presencia de Jesús en nuestras vidas para así poder glorificarte, Padre, y representarte
tan dignamente, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Wow. Realmente es un tema bastante sublime, porque ¿quién puede hablar de la santidad? Solo Dios es santo. Ok, entonces, para comenzar vamos a hacer una proclamación, ¿verdad? Que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios? Leemos la segunda carta de Pedro, ¿verdad? De esta Biblia, en el capítulo 3, versículo 11 dice: exhortación a una vida santa. Si todas estas cosas van a desboronarse de este modo, ¿qué conducta tan santa y tan religiosa deberá ser la de ustedes mientras esperan y apresuran la venida del Señor? En vista que me he encontrado, ¿verdad?, en diferentes ocasiones que en esta Biblia, cuando mencionan la palabra piedad, en esta Biblia mencionan la palabra religión o piadoso y religioso. Yo me tomé el atrevimiento de hacer como una investigación, ¿verdad? ¿Por qué para nosotros quizás esas dos palabras no son sinónimos? Piedad y religión para nosotros son dos cosas diferentes, o para algunos son dos cosas diferentes. Entonces yo traté de buscar qué similitud tienen en el vocabulario bíblico, ya que ellos comúnmente la están usando como sinónimo. Entonces, lo primero que hice fue que traté de buscar para las dos Biblias, ¿verdad? Ya sabemos que estamos usando una de la religión evangélica y una de la religión católica. ¿Qué significa la palabra religión? Entonces yo me vine aquí a la carta de Santiago, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 27, vamos a leerlo desde el 26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, si leemos la carta de Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, 26, en esta Biblia católica dice: si alguno piensa que se comporta como un hombre religioso y no solo no domina su lengua, sino que conserva pervertido su corazón, su religiosidad es falsa. La religiosidad auténtica y sin tacha a los ojos de Dios Padre consiste en socorrer a los huérfanos, a las viudas en sus dificultades y en conservarse incontaminados del mundo. ¿Ok? Entonces, todo eso engloba la piedad. Por eso que definiendo lo que es para la Biblia la palabra religioso, nosotros vamos a ver englobado lo que significaría en la Biblia la palabra piedad. Y entonces de esta manera ellos utilizan esas dos palabras como sinónimos. ¿Ok? Entonces, continuando con el versículo, ¿verdad? Que estábamos de Pedro. En la segunda carta de Pedro, versículo 11 y 12 del capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor? Entonces, ¿qué nos quiere decir esa? Que Pedro en esta carta, a mí me encantan las cartas, porque son cartas de instrucciones para los discípulos, ¿verdad? Que nos explican a través de los apóstoles, que fueron los testigos de Cristo, la manera que nosotros debemos de vivir en un mundo
como en el que estamos. ¿Ok? Entonces, es por eso que a mí me encanta esto de las cartas, porque son instructivos de vida, totalmente, para mantenernos en santidad. Entonces, aquí en esta carta de Pedro nos hace una pregunta muy sensata. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí dice, en santidad y religiosa manera de vivir. ¿Qué conducta tan santa y tan religiosa deberá ser la de ustedes? ¿Qué nos está queriendo decir Pedro en esta pregunta? Dice, la pregunta no es qué debemos hacer, sino qué clase de persona deberíamos ser. Esto nos quiere decir que lo que somos es más importante que lo que hacemos, ¿ok? Él en esta pregunta nos da ahí misma la respuesta que dice, hay que tener una conducta santa y piadosa, hay que estar en la espera de la venida de Jesús y apresurar su venida, ¿ok? Entonces, en este pequeño versículo nosotros estamos viendo que Pedro nos está alentando a tener una conducta santa y piadosa para la venida del Señor y apresurar su venida como tal. Vamos a darle lectura a esta experiencia de avivamiento que tuvo este pastor y luego vamos a desarrollar lo que sería la santidad. Entonces dice, como cristiano y pastor, honestamente creía que tenía un correcto respeto y reverencia por la santidad de Dios. A menudo predicaba sobre la santidad de Dios, pero había escondido algo por años. En mi diario, frecuentemente escribía de mi lucha con un pecado secreto. No nombraba el pecado porque no quería arriesgarme a que alguien descubriera lo que sucedía dentro de mí, pero yo sabía lo que era. Tenía una vida desesperada de pensamientos impuros. Una noche, Dios comenzó a poner el dedo en este pecado secreto. Finalmente tuve que admitirle al Señor abiertamente y honestamente que había estado cubriendo esta área de mi vida. Como tantos hombres, lo racionalizaba y justificaba como parte de mi naturaleza masculina. Aún así, sabía que lo que estaba experimentando era más que tentación. Me había pasado de la raya, había abrazado la inmoralidad en mi corazón. Dice, fui al Señor quebrantado, humillado y arrepentido. Por primera vez en muchos años empecé a sentir la libertad en mi vida. ¡Wow! El día siguiente compartí con mi esposa lo que le había confesado a Dios. Busqué su perdón también, pues no la había honrado en mis pensamientos. Amorosamente me perdonó. Luego le pedí que me pidiera cuentas y periódicamente me preguntara acerca de lo que había visto en la televisión o lo que había leído. En Isaías 6, en el capítulo 6 dice, el profeta Isaías es confrontado con la santidad de Dios. Él clamó, ¡ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Cuando de nuevo me di cuenta de la santidad de nuestro Dios, también fui confrontado con mi propio pecado. Sabía que necesitaba compartir con mi congregación lo que Dios había hecho en mi vida, así que prediqué de Isaías 6 el próximo domingo. Con las rodillas que me temblaban y las manos sudorosas, le conté a la congregación de mis años enredados en pensamientos impuros. Anhelaba que otros también conocieran esta libertad, así que invité a los hombres que también estuvieran batallando con pensamientos impuros a que se unieran a mí en la capilla. Esperaba ver 3 o 4, quizás, que se unieran a orar allí.
Imagínense mi sorpresa cuando vi a 65 hombres en filas entrar por esa puerta. 65 de nosotros, muchos con lágrimas en las mejillas, nos unimos y comenzamos a confesar en círculo cómo no habíamos podido mantener la pureza de nuestros pensamientos. Nada se compara con ese momento en que mis hermanos en Cristo me rodearon y juntos nos comprometimos unos con otros a rendirnos cuentas, a orar unos por otros y a retarnos unos a otros. Cuando somos confrontados con su santidad y nuestra naturaleza pecaminosa, Dios amorosamente comienza a convertirnos en lo que Él siempre ha querido que seamos, vasos santos y puros. ¡Wow! Esta experiencia me gustó porque realmente es más usual de lo que uno se imagina. Nosotros a veces decimos, pero si yo nunca he asesinado a nadie, o yo nunca he hecho esto, o yo nunca he hecho aquello, y nos sentimos muy santos, ¿verdad? Pero sin saber que nosotros podemos estar pecando de manera oculta, de manera inconsciente muchas veces. Y no es hasta en el momento que nosotros nos quebrantemos, ¿verdad? Y seamos honestos con Dios que vamos a ser liberados de ese pecado. ¿Ok? Entonces, aquí hay una serie de preguntas, es el mismo sistema, ¿verdad? La misma dinámica, en donde dice, ¿cómo impactó a este hombre y a su congregación una concientización de la santidad de Dios? Una concientización, a veces sabemos quién es Dios, ¿verdad? Pero no concientizamos con respecto a su santidad. O sea, nosotros no podemos obviar la santidad de Dios al ser consciente de que ante el Señor nosotros somos impuros, o sea, nosotros nunca vamos a poder llegar a la santidad que Él requiere para poderlo mirar cara a cara, sino que es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos ser santos. Entonces, Isaías, al momento de encontrar, ¿verdad? Tener ese encuentro con la santidad de Dios, él reconoció su impureza, ¿verdad? Que era de labios impuros, y se quebrantó en su presencia. Y eso lo causó fue la santidad de él. Dice entonces, en el caso de este hombre, que él fue quebrantado, él en el momento que reconoció, ¿verdad?, que había abrazado la inmoralidad en su corazón, él fue al Señor quebrantado, humillado y arrepentido. Y por primera vez de muchos años empezó a sentir la libertad. Entonces es en el momento que nosotros nos reconocemos pecadores delante de la santidad de Dios que nosotros comenzamos a experimentar la libertad. ¡Wow! Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijo e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! O sea, Él aquí nos está indicando que nosotros somos templo de Dios, por tanto debemos tener una vida santa, porque Él es santo. Entonces, si Él dice, y seré para vosotros por Padre, Él nos está dando una promesa, ¿verdad?, de ser un Padre para nosotros, pero nosotros debemos cumplir con unos requerimientos que son los que nos dan aquí más arriba. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos, ¿de quienes? De los incrédulos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. ¿Ok? En esta Biblia lo dice así, si lo vemos desde el porque nosotros somos templos del Dios vivo, como lo dijo el mismo Dios. Habitaré y caminaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ok?
cita los libros de Levítico y eso. Dice, por eso salgan de entre las gentes y sepárense de ellas, dice el Señor. No toquen cosas impuras y yo los aceptaré. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! Entonces dice, hay muchas cosas y maneras de ver lo que es inmundo, pero la manera más común que hay se debe a actitudes mentales y a las cosas que entran y entretienen nuestra mente, como por nuestros ojos, por ejemplo, por nuestros oídos también. En lo que a mí respecta, no me gusta exponer al Espíritu Santo a cosas de terror, por ejemplo. A mí nunca me han gustado las películas de terror. He sido muy sensible a eso, no me gusta, no veo películas de terror, no recuerdo haber visto una película de terror completa. ¿Por qué? Porque siempre me ha afectado, ahora quizás puedo entender un poco mejor por qué, ¿verdad? Porque en la presencia del Espíritu Santo, una película de terror es inmundo, no va a ser agradable a Él. Entonces, en cuanto a la liberación que experimentó este pastor, ¿verdad? Dice, fui al Señor quebrantado, humillado y arrepentido. Y por primera vez en muchos años empecé a sentir libertad en mi vida. El punto de partida de victoria es en el momento donde comienzas a odiar tu derrota. O sea, él se tuvo que sentir dominado por ese hábito, ¿verdad?, que él había tenido. Dice que él tenía una vida desesperada de pensamientos impuros. Dice que entre tantas cosas que justificaba por el hecho de ser hombre y todo eso, dice, había abrazado la inmoralidad en mi corazón. A través de nuestros pensamientos, ¿verdad?, viendo lo que nosotros estamos dejando entrar en nuestra mente, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, nosotros vamos a reconocernos que estamos contaminando nuestro espíritu, nos vamos a sentir derrotados, ¿verdad? Que no podemos tener el control de esta situación. De esta manera, estando en este estado de derrota, es donde nosotros podemos comenzar a experimentar la libertad. Dice, esto es el camino a la liberación. Solo Dios puede dar liberación real. Esto es luz. Lo que Dios da es revelación. Dice en Romanos 7, versículo 4, debemos estar muertos a la ley. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de la diferencia de vivir en la ley y de vivir en la gracia. Dice, la ley son las demandas de Dios sobre los que están en Adán. Si yo estoy todavía en una vida adámica, o sea, no he entregado mi vida a Cristo, nosotros vamos a estar tratando de vivir por la ley. ¿Y qué es la ley? No es más que la demanda de Dios sobre esas personas que quieren ser justos, ¿verdad?, a sus propias fuerzas, cumpliendo una serie de normas y reglas que posiblemente nunca van a poder cumplir. Es probar la corrupción en la carne. ¿Ok? La corrupción en la carne no tiene cura. Ya hemos hablado también acerca de la carne. La corrupción, de hecho, en ninguna parte es reversible. Por eso que Él nos pide tener una vida incorruptible. ¿Y cómo vamos a tener una vida incorruptible? A través de la vida de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos libres de la ley, nosotros estamos, como decir, derrotados. Ya no albergamos ninguna esperanza en mis fuerzas. Entonces, Dios te permite pecar día tras día para que te des cuenta qué tan inmundo eres. Cuando te veas y comprendas que Dios te considera desesperado, entonces estarás firme en el terreno que Dios te ha dado. ¡Wow! Dice, cuando no tenemos esperanza en uno mismo,
entonces somos liberados de la ley. Vernos ante Dios apto solo para la muerte. Y es ahí en donde está la complicación del legalismo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros sigamos sujetos a las leyes y a la posibilidad de ser santo con mis obras, nunca vamos a encontrar ese estado de derrota. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a creer que, pero no lo estoy haciendo tan mal, pero, o sea, yo soy bueno, pero yo esto, pero es en el momento que dices, ya, me rindo, no puedo cumplir con todas esas leyes, soy un pecador, nunca voy a lograrlo en mi fuerza. Es en ese momento que nosotros vamos a comenzar a liberarnos de la ley. ¿Ok? Entonces, saber que Dios no espera nada de nosotros es la única manera de no desesperarnos. Necesitamos ser liberados de la ley. ¿Y cómo? Es solo a través de la muerte. Eso fue lo que dijimos también, ¿verdad? Esa fue la conclusión que llegamos en la introducción. Señores, es a través de la muerte que nosotros vamos a poder salir del mundo adámico y a través del nuevo nacimiento que nosotros vamos a poder entrar en una vida con Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el camino a la liberación no consiste en considerarnos muertos a la fuerza, sino que es considerarnos muertos en Cristo Jesús. No es que muramos nosotros mismos, sino que fuimos hechos muertos por el cuerpo de Cristo. Puesto que Cristo murió y nosotros estamos unidos a Él, también nosotros estamos muertos. La victoria es nunca mirarnos a nosotros fuera de Cristo. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 15, ¿recuerdan? Dice, nunca permanezca fuera de mí. Ok, entonces debemos apoyarnos en estos dos puntos. Y dice, primero, aparte de la muerte, no hay otra manera de librarnos de la ley. ¿Ok? No hay otra manera de librarnos de la ley. Aparte de la muerte, no hay otra manera de librarnos. Y ese es el plan de Dios. Segundo, Dios ya nos ha crucificado en Cristo. Esa es la obra de Dios. Aparte de la muerte, no hay salvación. Por lo tanto, el fundamento de la redención está en la cruz. Ser librado por un lado y estar unidos a Cristo por el otro. Eso es la resurrección. ¡Wow! Este es el plan perfecto, me encanta. Es demasiado hermoso esto. Nosotros, los resucitados en Cristo, llevamos frutos para la gloria de Dios. Dado que Dios nos ha dado la vida de Cristo, ahora podemos vivir la vida de Cristo. ¡Wow! ¿Ok? Entonces, hasta ahora lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Haciendo esta reflexión. ¿Qué crees que sería verdaderamente experimentar la presencia maravillosa de un Dios santo como lo hizo Isaías? Es en el momento, ¿verdad?, que nosotros reconocemos la santidad de Dios, que nosotros estamos derrotados y juntos a Cristo morimos. De la misma manera, junto a Cristo resucitamos. Y es en esa nueva vida en donde nosotros vamos a poder llevar frutos para la gloria de Dios. ¡Wow! Esto es hermoso. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos el día número 1, ¿verdad? Con esta bonita historia que tuvimos, ¿verdad? De regeneración. Y bueno, nos despedimos haciendo una reflexión acerca de cómo nosotros dejamos entrar cosas en nuestras mentes que contaminan nuestro espíritu, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos hacer para salir de ese mundo de tinieblas y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, sin nada más que hacer referencia, nos despedimos, no sin antes hacer nuestra oración de cierre.
Padre Celestial, gracias, gracias una vez más por tu presencia aquí entre nosotros, Padre. Sabemos que estás aquí avivando nuestros corazones, sabemos que estás aquí enseñándonos, guiándonos, Padre, a conocerte, a conocer más acerca de tu santidad, a saber que tú nos santificas a través de Cristo, Padre, a saber que debemos de estar derrotados, Padre, para poder recibir una nueva vida en Cristo Jesús, poder salir de nuestra vida adámica y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús a través de nuestros pensamientos, de las cosas que dejamos entrar en nuestra mente. Podemos alimentar nuestro espíritu con cosas limpias, con cosas santas, con cosas puras, con luz, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo a llevarte frutos, ¿verdad? Para tu gloria, Padre. Ayúdanos a mantener limpio tu templo, Padre. Somos templo del Espíritu Santo, Padre, y queremos ser santos, Padre, porque tú eres santo. Ayúdanos a comprender la importancia de tu santidad para así nosotros poder ser parte también, Padre, de tus hijos en Cristo Jesús. Te damos la gracia y toda la gloria y la honra es para ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¡Wow! Los amo en Cristo Jesús. Bye.